Buenos días, entonces. Hoy tenemos en nuestra reunión semanal a la doctora Andrea Álvarez, residente de primer año, quien va a traer el tema de principios básicos de OCT. Adelante, doctora Andrea. Listo. ¿Me confirman si se está viendo bien, por favor? Se está viendo bien Se escucha bien. y se escucha bien. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Andrea Álvarez, soy residente de primer año de oftalmología. En esta oportunidad quise traer este interesante tema con la tutoría del doctor Bernardo Quijano y está titulada OCT, una biopsia óptica en vivo, los principios básicos. Pues debido a que esta tecnología pues abarca una cantidad de temas en la práctica de la oftalmología, en esta oportunidad esta charla se va a centrar en el segmento posterior, específicamente en retina. Pues los objetivos principales de la charla es conocer cómo es el funcionamiento del OCT, cómo ha venido progresando desde su creación y pues como cuáles son sus indicaciones o sus usos dentro de la oftalmología en el segmento posterior. Y la charla se va a desarrollar de la siguiente manera. Entonces voy a hablar algo de lo que es OCT, el OCT Sweep Source, el OCT en Phase, el EDI-OCT, OCT angiografía y por último unas conclusiones. Entonces voy a empezar hablando de algunas generalidades y algo de historia. El estudio pues, de la vasculatura retiniana viene desde hace más de 50 años, a mediados de 1961. Empezó a utilizarse la angiografía fluorescina para la evaluación de esta vasculatura. Estas imágenes que daba la angiografía eran imágenes bidimensionales. Hacia 1991, Fujimoto y su equipo empezaron el estudio de la OCT con evaluación por medio de imágenes de las microestructuras tisulares. Esta tecnología ha venido evolucionando y evolucionando bastante. Para el 2001 salió la OCT del dominio del tiempo, el Time Domain, en el que se creaban imágenes de 15 micras de resolución con una aceleración aproximada de 400 A-scan por segundo. Posteriormente, en el 2006, salió la OCT del dominio espectral, que pasó de 400 A-scan por segundo a 50.000 A-scan por segundo y una resolución hasta de 3 micras. Y más recientemente, hacia el 2011, apareció la OCT angiografía con Kim y su equipo, en el que pues, nos daban imágenes de contraste por medio del movimiento. Entonces, en esta gráfica, pues lo que intento es comparar, digamos, la resolución que tiene la OCT y la profundidad de imagen que logra. La OCT pues se encuentra, digamos, en un punto medio y bastante bueno en cuanto a una resolución de 3 hasta 10 micras. Digamos que la profundidad no es tanta como una tomografía, una resonancia magnética o una ecografía, pero su resolución es bastante buena. Después de la creación, pues la primera OCT que salió se derivan de estas dos ramas grandes o dos ramas importantes, que es la OCT del dominio del tiempo y la OCT del dominio espectral. De esta OCT del dominio espectral, pues aparecen el resto, que es el Sweep Source o, pues, por ejemplo, el EnPhase. Pero acá lo que intento mostrar es que a partir de su creación, la OCT ha evolucionado y ha modificado sus técnicas y nos ha permitido tener una cantidad de tecnología que pues digamos que no toda se utiliza, pero sí ha venido evolucionando y continúa evolucionando en el tiempo. Ese fue el primer artículo publicado, el artículo de Fujimoto y su equipo, fue publicado en 1991 en la revista Science, en los que nos muestra el esquema inicial o el esquema principal de cómo actúa la OCT. Entonces, pues ya lo voy a explicar un poquito mejor, pero básicamente es una luz de banda ancha que incide sobre un prisma y este prisma pues va a dividir la luz en dos haces importantes, una que va al tejido de estudio y otro que va a un espejo de referencia y luego esto pues rebota, las ondas de luz rebotan y son identificadas por un detector y pues leídas por el computador. Fujimoto en estos experimentos iniciales lo estudiaron, digamos, tejido de retina, o sea, esto inició con la oftalmología.
y los primeros estudios que se realizaron fueron en tejido ex vivo. Entonces, pues ellos mostraron cuáles eran las imágenes obtenidas por medio de ST y posteriormente mostraron cuál era el corte histológico y vieron que se correlacionaba muy bien todas las estructuras que pues mostraba la imagen. Hacia 1993, pues este grupo de expertos continuó haciendo investigación y esta fue la primera imagen in vivo que realizaron de la tomografía en la práctica la retina. Entonces, pues pese a que la resolución inicialmente no era muy buena, sí se correspondía muy bien con el corte histológico de la retina. En esta gráfica lo que podemos evidenciar es que a partir de ese primer estudio, a partir de la creación del OCT en 1991, estas investigaciones han crecido exponencialmente y no solamente en el área de la oftalmología. O sea, si bien empezó en el área y en el estudio de la retina, que son la parte verde de la gráfica, podemos ver que se usa en todo el área médica, en cardiología, dermatología, gastroenterología, y algo interesante es que no solamente se utiliza para el área de la medicina, sino también ha venido utilizándose en el área del arte. Entonces, dentro de las utilidades, por ejemplo, es identificar esas pinturas muy antiguas y lograr identificar si son pinturas originales o si son pinturas restablecidas o cuántas capas o cuántas veces ha sido restablecida. En la práctica, la oftalmología en general pues tiene pues, muchísimos usos, bastantes avanzados. Esto es simplemente un ejemplo en lo que podemos utilizarla: glaucoma, degeneración macular, retinopatía diabética, edema macular, oclusiones vasculares y pues recientemente la OCT en segmento anterior. Como lo dije anteriormente, pues vamos a enfocarnos en retina en el segmento posterior. Entonces vamos a empezar con tomografía de coherencia óptica, la OCT. Entonces, digamos que este nombre de esta imagen diagnóstica deriva porque la OCT pues, es una técnica para obtener imágenes no invasivas en profundidad. La coherencia es esa propiedad de la luz o la propiedad de la fuente de iluminación para producir interferencia, y óptica porque en realidad está muy cerca del espectro visible, está acá casi cerquita a esta línea roja que pues, es el fin del espectro visible, casi hacia el infrarrojo. Entonces es eso. Tenemos entonces que la OCT es esa capacidad para obtener imágenes de forma no invasiva de estructuras oculares detalladas y la microvasculatura asociada in vivo con una resolución muy buena. Entonces, ¿cómo funciona la tomografía de coherencia óptica? La OCT se basa en el principio de interferometría de baja coherencia. ¿Qué es esto? O pues cómo lo podemos lograr entender un poquito mejor. Entonces tenemos un haz de luz con un gran ancho de banda. Este haz de luz que va a incidir sobre una especie de prisma que está acá. Ese prisma va a dividir la luz que viene en dos haces importantes, un haz de referencia y el haz de estudio. El haz de referencia va a incidir sobre un espejo que es móvil y sobre la retina en este caso. Cuando inciden acá, pues los haces de luz se devuelven ambos, tanto del espejo de referencia como el espejo en la estructura en estudio, y van a realizar una interferencia. Esas dos ondas que generan realizan una interferencia y estos son leídos por un fotodetector. ¿Qué nos va a mostrar inicialmente? Son múltiples imágenes A-scan y la sumatoria de estas imágenes de A-scan se traducen en imágenes de B-scan, que también sumadas nos pueden dar imágenes tridimensionales de la retina. Con el tiempo pues se han desarrollado diferentes modalidades de OCT pues, sí, los cambios de la OCT han sido básicamente en la fuente de luz, porque si vemos todos van a actuar bajo el mismo principio de interferometría. Entonces la primera, que es el dominio del tiempo, igualito como lo acabé de explicar, una luz de banda ancha, el interferómetro y el espejo móvil. Posteriormente pues está la OCT del Fourier Domain, en el que pues varía en el espectrómetro. Acaba de utilizar un espectrómetro y acaba de utilizar una fuente de luz de una sola longitud de onda. Digamos que acá lo importante es
o lo que varía es la nitidez o la especificidad de las imágenes. Entonces esto, por ejemplo, es una imagen obtenida por una OCT del dominio del tiempo. Esta es una imagen de la retina obtenida en el dominio espectral y esta es una imagen de una OCT Sweep Source. Entonces, pues lo que vemos es que evoluciona en los detalles de la imagen. Hasta el momento tenemos que la OCT pues se usa un detector el dominio del tiempo, perdón, utiliza un detector de fotones único, crea imágenes de ASCAM moviendo un espejo y la velocidad es algo lenta. Con la evolución de la OCT del Spectral Domain, pues esta utiliza una matriz de detectores, la fuente de luz es un diodo supraluminiscente y es 200 veces más rápida que la OCT del dominio del tiempo. Los equipos actuales realizan aproximadamente de 27.000 a 100.000 exploraciones de ASCAM por segundo. Esta es la más utilizada actualmente. El Sweep Source es un láser sintonizable, utiliza un solo detector, la velocidad de escaneo va pues, de 100.000 a 400.000 escaneos por segundo. Como lo dije anteriormente, tiene una longitud de onda más larga y esto permite una mejor penetración al tejido. Entonces, una característica importante de esta OCT Sweep Source es esa visualización de las estructuras del EPR y pues, las estructuras adyacentes a él. Que nos permite también en la OCT del dominio espectral. Entonces, esa velocidad de escaneo nos va a ayudar a producir imágenes BSCAM individuales de muy alta calidad. Y esto lo logra realizando múltiples cortes de la misma imagen, superponiéndolos o sumándolos. Y esto nos va a dar una imagen con menos ruido o una imagen menos granular y más definida de la OCT. También, pues, la OCT nos permite generar imágenes muy similares a las imágenes de fondo de ojo y realizar esa comparación proporciona una colocación espacial más precisa de las características de las lesiones observadas en el fondo de ojo y nos va a ayudar a disminuir esas áreas salteadas o esas áreas en las que no fue posible evidenciar clínicamente o no se puede realizar el escaneo. Entonces, en la imagen lo que vemos es una imagen en fondo de ojo con una lesión correspondiente a un área trófica, la imagen igual en la OCT y la superposición de las dos imágenes que se correlaciona pues bastante bien. Entonces, bueno, con el surgimiento de toda esta tecnología era muy importante establecer, digamos, un lenguaje universal para saber de qué era lo que estábamos hablando y qué era lo normal, lo que podíamos ver normalmente. Entonces, hacia el 2014, un grupo de expertos se reunió para realizar el consenso. Este consenso, pues, era importante para determinar qué era lo que íbamos a ver y con qué lo íbamos a correlacionar con la anatomía y la histología normal de la retina. Entonces, el consenso pues determinó que existían, en estas imágenes de OCT existían unas bandas y unas zonas hiperreflectantes y otras zonas hiporreflectantes. Para las bandas hiperreflectantes pues estaba la hialoides posterior, la capa de fibras nerviosas, la capa plexiforme interna, la plexiforme externa, la membrana limitante externa y el EPR. Para las zonas hiporreflectivas estaba la zona elipsoides, la zona de interdigitación, las bandas hiporreflectivas, la capa de células ganglionares, la membrana nuclear interna y nuclear externa, y existía una zona de reflectividad, o existe una zona de reflectividad variable que es la unión coroidoescleral. Esta pues es una imagen que quise traer, que es la imagen pues que se relaciona con todas las capas estructurales de la retina y pues la relación que tiene con la OCT. Entonces, digamos que las ventajas de esa OCT del dominio espectral permite una resolución más alta, los escaneos son de mejor calidad, tiene mayor velocidad de exploración, reduce ese efecto de artefactos, crea una imagen real, pues geométrica de la retina y estos análisis detallados de las capas individuales nos va a generar los mapas de segmentación. Entonces, pues la OCT crea unos parámetros cuantitativos, el principal es el grosor total de la retina,
Este grosor pues está determinado por esta línea amarilla superior, que es la membrana limitante interna, y el EPR. Entonces, pues este es el principal valor cuantitativo que tenemos. Muchos estudios dicen que el valor normal aproximado es 265 micras, pero en realidad esto varía dependiendo del equipo. Cada equipo pues tiene sus valores de normalidad y eso nos lo va a reportar cuando tengamos el informe. Las mediciones de las capas particulares de la retina, entonces se hacen cortes donde queremos hacerlos, por ejemplo, en la membrana limitante externa, en el EPR, y nos da mapas de tridimensionales en los que podemos ver mejor las lesiones retinianas. En cuanto al grosor coroideo, digamos que esto es un tema importante porque, pues, si bien todas las características de la retina, desde la membrana limitante interna hasta el EPR o hasta los segmentos externos de los fotorreceptores, pues se relacionan muy bien con la histología, pero la parte externa, es decir, la coroides y lo que queda después del EPR, pues es menos comprendida. El OCT del dominio espectral, pues pese a que tiene muy buena resolución y es el que más utilizamos, crea una dispersión de luz a nivel del EPR, y la señal es más baja a nivel coroideo. Entonces, pues ya teniendo en cuenta, digamos, la histología y saber identificar qué es lo que estamos viendo en la OCT es muy importante para identificar estas patologías de la retina, determinar la ubicación de la lesión, la forma que tiene, la reflectividad de la estructura y la correlación histológica que tiene. Entonces, esto pues son unos ejemplos de algunas utilidades que tienen retina. En realidad, pues son muchísimas, pero pues, por horas del tiempo únicamente voy a nombrar algunos ejemplos. En el agujero macular, por ejemplo, pues tenemos un defecto en la retina externa, posteriormente un defecto completo del espesor total del neuroepitelio, y la última imagen es después del manejo quirúrgico en el que pues se cierra el agujero macular, persiste algún defecto en el neuroepitelio externo, pero se cerró el agujero. En las imágenes de fondo de ojo podemos ver una lesión grisácea, pero en el OCT podemos ver esa membrana epirretiniana hiperreflectante en la parte superior acá de la membrana limitante interna. Vemos pérdida de la paralelidad de las estructuras, vemos quistes y edema intrarretiniano, y en la imagen tridimensional lo que está en rojo pues es anormal, es decir, hay edema retinal, edema macular. Muy útil también en la degeneración macular relacionada a la edad, en la que pues las imágenes de fondo de ojo nos muestran cambios en el epitelio pigmentarios a nivel de la mácula con esas lesiones blanquecinas, pero en la OCT podemos confirmar que se tratan de verdaderas drusas, dado que se encuentran por debajo del EPR. La imagen de autofluorescencia, digamos que estas imágenes no las podemos observar muy bien, pero en la segmentación a través del EPR podemos observar todas las drusas o las imágenes de drusas, y estas imágenes, digamos en color, lo que nos muestra en realidad pues es el área y el volumen de las drusas. En esta imagen en la que vemos una atrofia completa del epitelio pigmentario de la retina, vemos también pues atrofia de la capa del neuroepitelio y esa hiperreflectancia que hay, estas líneas blancas que hay debajo del epitelio pigmentario de la retina correspondiente a la atrofia geográfica. Esta misma imagen la podemos correlacionar con la OCT en FACE, ya más adelante lo voy a hablar, pero nos ayuda también a mejorar ese diagnóstico, esa impresión diagnóstica. En esta imagen, pues lo que vemos en la parte superior es ese engrosamiento de la retina, presencia de microquistes y macroquistes, el edema macular, y en la parte inferior es el mismo paciente después del tratamiento con anti-VEGF, en el que vemos pues la resolución de ese líquido intrarretiniano y la disminución del edema macular. Esto se trata de una generación macular relacionada a la edad, no neovascular. Nos es útil también para evidenciar el desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina. En la foto a color pues vemos cambios pigmentarios con algo de elevación de la mácula, pero en la OCT pues nos confirma esa elevación, que esa elevación se da
a través, o sea, debajo del epitelio pigmentario de la retina, creando este espacio hiporreflectante homogéneo. En el corte o la segmentación a través del EPR, pues lo podemos confirmar, y la imagen a color nos da, como lo dije anteriormente, las medidas de área y volumen de ese desprendimiento. En las oclusiones vasculares, en este caso oclusión de vena central de la retina, también es muy útil. Entonces, pues hay una pérdida completa de la anatomía normal de la retina, hay líquido, y en la imagen a color, en el fondo de ojo a color, pues podemos confirmar estas lesiones. En la parte inferior vemos el mismo paciente después del tratamiento. Entonces nos sirve no solamente para hacer diagnóstico, sino para hacer seguimiento y respuesta al tratamiento de todas estas patologías. En este estudio realizado por el doctor Quijano y un grupo y su grupo de acompañantes, él se realizó una comparación de la OCT por medio de OCT del segmento posterior en niños nacidos a término prematuros, en niños prematuros y en nacidos a término sin retinopatía del prematuro. Entonces, estas son imágenes del estudio que obtuvieron, y básicamente lo que identificaron es que habían diferencias estructurales estadísticamente significativas en la mácula de los niños prematuros. Se encontró un mayor grosor foveal que posiblemente refleja una retención de la retina interna durante el desarrollo. Entonces, la OCT siguió avanzando en tecnología. Luego apareció la OCT Sweep Source, que básicamente esta tiene una longitud de onda superior a los 1000 nanómetros y velocidades iguales o superior a los 100.000 kHz. Como lo dije anteriormente, la OCT del Spectral Domain tiene una disminución de señal a nivel del tejido profundo, a nivel del EPR y la coroides, que es algo, digamos, es el beneficio mayor que ofrece el Sweep Source, que ofrece mejor visualización de coroides y esclera. Es una fuente, es un láser de fuente barrido, por lo tanto, pues va a detectar una sola longitud de onda a la vez y va a disminuir esa caída de la señal, mejora la profundidad y el rango de imágenes y mejora la visualización simultánea de diferentes estructuras oculares. Entonces, esta es una imagen, una OCT Sweep Source, en la que vemos mejor definición de todas las estructuras de la retina, específicamente acá de la unión coroideo-escleral y la parte coroidea. ¿Qué aplicaciones clínicas tiene este OCT Sweep Source? Entonces, básicamente la visualización mejor de esas imágenes coroidoesclerales. La variación topográfica del grosor coroideo la podemos evaluar o nos puede ser útil en diferentes casos, pero por ejemplo, los cambios o evaluar esos cambios del grosor coroideo después de la vitrectomía o después del desprendimiento de la membrana limitante interna, evaluar si hay vasos coroideos dilatados o no, si hay membranas neovasculares coroideas, si hay anomalías vasculares, o correlacionarlas con desprendimientos del EPR. Entonces, esta es la misma imagen del mismo paciente, una OCT del Spectral Domain y la OCT Sweep Source, en la que vemos pues claramente pues la diferencia principal es esa unión coroideo-escleral mucho más nítida, más específica. Entonces, pues no solamente tiene utilidad para la visualización de la coroides y del EPR, sino que también nos permite visualizar mejor esa interfaz vitreoretiniana y caracterizar mejor todas las estructuras de la retina. Entonces, sí nos ofrece mejor nitidez, es algo más costoso que el OCT del dominio espectral, pero nos ofrece muchas ventajas. El siguiente es el EDI-OCT o tomografía de coherencia óptica de profundidad mejorada. Es una evolución, en realidad es una modificación del Sweep Source que básicamente lo crearon para evaluar ese espesor coroideo y para determinar pues cuáles eran las implicaciones o las indicaciones en enfermedades corioretinianas. Entonces se describió en diferentes patologías, pero por ejemplo en la vasculopatía coroidea, en degeneración macular relacionada con la edad, en la corioretinopatía serosa central, miopía degenerativa, tumores coroideos y atrofia coroidea relacionada con la edad. Entonces, básicamente surgió para evaluar únicamente ese
esa unión coroidoescleral. Digamos que las ventajas, una de las ventajas que tenía o que tiene este ODST es que toma imágenes y que son imágenes que tienen una gran reproducibilidad y poca variabilidad. Entonces es bastante confiable realizar de pronto estudios por medio de esta técnica. El grosor coroideo entonces se mide desde el borde externo del EPR hasta el borde interno de la esclera y hay que tener en cuenta algunas variaciones que consideramos normales o algunas consideraciones importantes antes de decir si es patológico o no. Entonces, pues la coroides es más gruesa debajo de la fovea y pues esto digamos que se relaciona por la mayor cantidad de fotorreceptores que hay en esta área y mayor actividad metabólica de la retina en esta área. Se dice que tiene un grosor medio de aproximadamente 278 micras y este grosor de coroideo disminuye a medida que se va alejando de la fovea. Entonces, esta disminución es más marcada nasalmente, eso es lo que describen los estudios, con una media aproximada de 145 micras. También se describe que el grosor coroideo disminuye con la edad. Los estudios promedian aproximadamente de 15 micras por cada década de la vida en disminución de ese grosor coroideo. Y en ojos miopes también se describe una reducción aproximadamente de 10 micras por cada dioptría que avanza. Entonces, este grosor coroideo va a ser patológico tanto en adelgazamiento como en engrosamiento. En adelgazamiento, algunos ejemplos es la atrofia coroidea relacionada con la edad, que pues a diferencia de la degeneración macular, pues esta atrofia únicamente se limita al tejido coroideo y no van a estar presentes el resto de características de esta enfermedad, como el adelgazamiento del EPR o las drusas. La degeneración macular relacionada a la edad, pues digamos que hay muchos estudios que pues aún no determinan si esta característica del adelgazamiento coroideo es patológica o se relaciona con la enfermedad, porque como ya lo dije anteriormente, pues el adelgazamiento es algo normal y esperado del envejecimiento, entonces pues aún no se determina de manera específica si se trata de una característica patológica de esta enfermedad. En la miopía alta, ya lo describí, y como consecuencia de la terapia anti-VEGF también se han descrito adelgazamiento coroideo. En el caso de engrosamiento coroideo, algunos ejemplos es la corioretinopatía serosa central, el síndrome de BKH, tumores coroideos. Esto pues es útil no solamente para identificar la ubicación del tumor, sino para identificar las características del tumor, si son hiperreflectantes o hiporreflectantes, y nos van a ayudar a dar una orientación diagnóstica mucho mejor. Estos son algunos ejemplos en el que vemos pues ese edema macular y engrosamiento coroideo de un paciente pues sin tratamiento anti-VEGF y un paciente tratado. Entonces es muy útil para hacer ese seguimiento de la disminución o la respuesta al tratamiento en relación a ese engrosamiento de la coroides. En esta otra imagen, en la parte superior, vemos una imagen realizada con el Sweep Source y en la parte inferior una imagen realizada con el EDI-OCT. Entonces, ¿qué podemos ver? Que mejora bastante la calidad de la parte coroidea. Hay una mejor visualización de los vasos de la vasculatura en comparación con el Sweep Source. Acá lo podemos ver un poquito mejor. No solamente es el límite coroidoescleral, sino que todos pues, los vasos, la vasculatura coroidea, pues tienen una mejor definición. El siguiente es el OCT en phase. El OCT en phase pues es una variación, una imagen diferente del OCT, del spectral domain que estábamos hablando. Y básicamente son secciones frontales de la capa de la retina, eso también es conocido como el C-SCAM. El OCT en phase combina el spectral domain con el análisis confocal transversal. Nos van a dar entonces imágenes transversales de diferentes capas de la retina. Dicho en otras palabras y pues de una manera más sencilla, es una vista frontal de cualquier capa dentro de la retina y dentro de la coroides. ¿Qué ventajas nos ofrece el OCT en phase? Bueno, que pueden delinear cambios microestructurales y morfológicos en vista coronal, nos ayudan a realizar mediciones más precisas de esas lesiones,
nos brindan una descripción más amplia de las estructuras patológicas y es una vista de pronto un tanto más familiar con el fondo de ojo y podemos hacer una comparación clínica e imagenológica de lo que estamos viendo. Entonces, esto pues son unos ejemplos. En la parte inferior está el corte longitudinal habitual que vemos en la OCT y en la parte superior, en la imagen superior, vemos el corte del OCT en FACE. Es un paciente con degeneración macular que cursa con una atrofia geográfica y lo que muestran las flechitas son tubulaciones retinianas asociadas a esta enfermedad. En la imagen de la derecha vemos pues, la misma patología y un corte pues logrado diferente, que eso también lo realiza el OCT en FACE. En la parte superior, el OCT en FACE, algunos microquistes y túbulos relacionados a la atrofia geográfica, y en la parte inferior, pues el corte longitudinal habitual que nos confirma o nos hace relación al diagnóstico del paciente. Esto pues también es parte de ese mismo paciente. Esta es una imagen en FACE, un OCT en FACE a nivel o segmentado a nivel de la unión externa e interna de los fotorreceptores, en la que vemos un defecto o una ausencia de esto, un defecto a nivel de los fotorreceptores. Y también pues, nos es útil para confirmar o evidenciar los cambios neovasculares que se pueden dar. Entonces simplemente pues, obtenemos la imagen longitudinal habitual del OCT, se realiza la segmentación al nivel que nosotros queramos, en este caso a nivel del EPR, y lo hacemos en FACE, donde podemos visualizar pues, esa neovascularización. Y pues lo más reciente, que es la angiografía por tomografía de coherencia óptica, digamos que la OCTA nos va a discriminar imágenes de señales de dispersión de tejidos estacionarios y tejidos en movimiento. Esto para obtener imágenes de flujo sanguíneo microvascular. Entonces la OCTA va a evaluar la intensidad y la amplitud de los cambios que resultan de este movimiento. Nos va a arrojar datos tridimensionales de la retina con una resolución bastante buena. Y la OCTA se va a basar en dos principios del OCT, que es el OCT del dominio espectral o el OCT sweep source. Este es un esquema en el que podemos ver, digamos, cómo funciona, lograr ver un poquito mejor de cómo funciona esta OCT. Entonces la OCT lo que nos va a tomar puntos de referencia. Esta es la retina. Entonces tenemos un punto 1 que es un vaso sanguíneo, es decir, un eritrocito, y en el punto 2, en el P2, es la retina. Entonces el OCTA va a realizar múltiples cortes en un tiempo determinado y va a determinar qué se mueve y qué no se mueve. Entonces acá, por ejemplo, si hacemos un corte a nivel de T0, podemos ver que el tejido estático, es decir, la retina, lo que no se mueve se va a ver más oscuro, pero en el vaso sanguíneo los eritrocitos, como tienen un movimiento, una onda de movimiento, pues esto se va a generar como una imagen más brillante. Si aumentamos el tiempo, pues aumenta esa captura de cambios en el movimiento y vamos a obtener pues una imagen más detallada del movimiento del vaso sanguíneo. Entonces, como lo dije al principio de la charla, lo primero que se utilizaba y que aún se utiliza es la angiografía fluoresceínica, pero la OCTA pues, nos ofrece, digamos, unas ventajas bastante importantes en relación a este examen. Por ejemplo, pues que no es una imagen invasiva, el tiempo de adquisición de la imagen es aproximadamente 6 segundos, nos ofrece imágenes tridimensionales, no utiliza medio de contraste, por ejemplo, entonces pues los efectos adversos en realidad disminuyen drásticamente. Nos permite realizar segmentación en las capas de la vasculatura retiniana, no tiene alguna contraindicación descrita y pues no está limitada por el tiempo. Se utiliza en múltiples enfermedades o es de utilidad, por ejemplo, en degeneración macular, oclusiones vasculares, retinopatía diabética, glaucoma y entre muchas otras. Si bien tiene muchas ventajas, también tiene algunas limitaciones. El tiempo de captura pues disminuyó bastante en relación con la angiografía fluoresceínica, pero este tiempo varía entre 3 a 6 segundos,
lo que nos puede generar algunos artefactos de movimiento. Por ejemplo, si el paciente parpadea o tiene movimientos oculares o movimientos de la cabeza, pues las imágenes no van a ser completamente confiables. El campo de visualización se limita al polo posterior. Hay una sombra o se puede generar alguna sombra de los vasos superficiales cuando estamos evaluando la capa profunda. Y pues lo otro es que, pues a diferencia de la angiografía fluorescénica, este no reporta extravasaciones. Los vamos a evidenciar como unos cambios estructurales o unos defectos de llenado, pero no las extravasaciones. Entonces, pues esta es una imagen de OCTA en el cual, pues, esto es un OCT en FACE y acá la línea blanca es la medida o el lugar donde se realizó el corte. En la imagen B y las líneas punteadas amarillas lo que nos muestran es en dónde se está realizando la segmentación, en el plexo vascular superficial, profundo, avascular y en la coriocapilar. Y esta es una superposición en un corte longitudinal, es una superposición de la vasculatura. En las imágenes inferiores lo que nos muestra es ese corte de la vasculatura superficial, de la vasculatura profunda, de la zona vascular, pues lo que vemos son sombras de la vasculatura que está por encima de ellas, y las nuevas tecnologías pues permiten colocarle colorcito a estas imágenes y acá pues es esa sumatoria de todas las vasculaturas y pues lo vemos de esta manera. Como lo dije anteriormente, hay que tener en cuenta estos artefactos de movimiento porque en realidad pues, se pueden generar con mucha frecuencia dado que el paciente parpadee o se mueva. Entonces, estas líneas blancas que aparecen sobre la imagen son artefactos de movimiento. Se puede también generar pues, una imagen muy distorsionada, duplicación de vasos o pues, de pronto alteraciones que nos haga pensar que es patológico, pero pues en realidad son artefactos de movimiento. Y definitivamente si el paciente se mueve mucho o mueve mucho el ojo, pues no vamos a tener ninguna imagen clara de lo que estamos viendo por OCTA. Entonces, al igual que el OCT normal, el OCTA pues tienen bastantes pues, equipos y tecnologías y todos pues van a brindar una descripción básica general de los plexos vasculares. Entonces, el plexo vascular capilar superficial, profundo, retina externa y coriocapilar. Generalmente son esa información de esas 4 capas. Independientemente del equipo que se utilice o de la tecnología que se utilice, la idea es identificar estos 3 puntos para la interpretación de imágenes OCTA. Identificar cuáles son esas anomalías dentro de la vasculatura, lograr evaluar y ubicar la patología en las 3 dimensiones y comprender el estado de flujo, es decir, si hay un flujo ausente o un flujo presente. Algunos ejemplos de la utilidad de la OCTA están en la oclusión de arteria central de la retina. Entonces, esto es un corte de OCTA en el plexo superficial y en el plexo profundo, en el que podemos ver algunos defectos de llenado en ambos cortes. Y en las imágenes inferiores es el corte longitudinal con la superposición vascular que nos muestra lo mismo. En las oclusiones de rama venosa retiniana, en esta imagen, pues lo que vemos es un defecto de llenado en la parte superotemporal que se traduce o lo podemos evidenciar tanto en el corte del plexo capilar superficial como en el corte profundo. Nos es útil también o bastante útil en la retinopatía diabética, tanto proliferativa como no proliferativa, para evidenciar los cambios o las alteraciones microvasculares iniciales de la retinopatía. Entonces, estas son imágenes en FACE de OCTA y en la parte inferior los cortes en los diferentes segmentos de la vasculatura en la que podemos ver microaneurismas y defectos de llenado, ausencia de efecto. En cuanto a la retinopatía diabética proliferativa, pues también nos ayuda a confirmar esa neovascularización en los cortes, pues en FACE, a diferentes niveles de la retina, podemos confirmar cuáles son esas lesiones neovasculares y qué tan grandes son y qué más puede estar generando esa neovascularización.
Esta es una imagen de neovascularización macular en la que pues, en las imágenes longitudinales vemos esas alteraciones a nivel del EPR, por debajo del EPR, y al realizar un corte, una segmentación utilizando la OCTA, podemos confirmar que se trata de esa neovascularización macular. La OCTA también es muy útil en el diagnóstico del glaucoma, pues recordemos que dentro de la fisiopatología de la enfermedad del glaucoma, pues está la teoría vascular, en la que se evidencia una disminución del flujo o la densidad vascular peripapilar. Entonces, una imagen OCTA del disco óptico a diferentes niveles. Y algo que describen los estudios es que esa densidad vascular peripapilar está asociada y está en relación con la patología o con la gravedad de la patología, es decir, en un glaucoma perimétrico o en un glaucoma leve, pues esta densidad vascular no está tan disminuida como si lo está en un glaucoma avanzado. Y otra cosa importante que han demostrado los estudios es que esa disminución de la densidad vascular, esa ubicación de la disminución de la densidad vascular está en relación con alteraciones en la sensibilidad o alteraciones en el campo visual. Entonces, en esta imagen lo que vemos es un corte de OCTA en el plexo vascular superficial, en el plexo vascular profundo. En el plexo vascular profundo vemos disminución de esa densidad vascular en la parte inferior, y este es el mismo paciente, el campo visual del mismo paciente, en el que pues se correlaciona con un defecto arqueado superior muy característico del glaucoma. Para terminar y llevar a casa, la OCT pues es una herramienta diagnóstica que a través de su evolución ofrece múltiples herramientas complementarias, que si bien la OCT del dominio espectral nos da, digamos, es demasiado útil para todos los diagnósticos o para todos los usos que nombré anteriormente, existen, y es importante conocer que existen otras tecnologías que nos ayudan o nos complementan los diagnósticos. Por ejemplo, la OCT SweepSource, que nos permite una mejor definición y caracterización de estructuras, el ODI-OCT, que nos brinda una información particular de esa unión coroidoescleral, el OCT en Phase, que nos da una perspectiva adicional y complementaria a las imágenes. La OCTA nos permite la evaluación rápida y detallada de patologías microvasculares, en este caso de la retina, por ejemplo en la retinopatía diabética, diferenciar si es una proliferativa, no proliferativa, al igual que en la degeneración macular relacionada a la edad, en oclusiones vasculares, glaucoma, uveitis, en la corioretinopatía serosa central y establecer evolución de esas membranas neovasculares. No solamente es útil para el diagnóstico de las patologías, sino también útil para el seguimiento y la evaluación de la respuesta a tratamiento. Esa respuesta y evolución, por ejemplo, a los anti-VEGF, si hay resolución de la patología o si está progresando, pues nos es muy útil también para esto. Y pues por lo tanto, por lo nombrado anteriormente, la OCTA ha generado gran expectativa para lograr identificar esas alteraciones precoces de patología retiniana y coroidea y en glaucoma, como lo nombré anteriormente. Eso era lo que traía para hoy. Esta es una imagen de Jane Fujimoto utilizando y experimentando el OCT en el mismo. Y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Andrea.